creo, por eso que hablo. Amén. Fíjese que para funcionar en la dinámica de la fe es de vital importancia que nosotros podamos comprender la naturaleza de la palabra y la naturaleza de Dios. Necesitamos comprender eso para saber cuando hablamos, eso es poderosísimo. No existe en la Biblia tal cosa como la fe muda. Eso no existe. La fe siempre habla, pues no hay fe sin confesión. Leamos en 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. Dios tiene una poderosa palabra para nuestras vidas en esta mañana. Va a haber una impartición y usted va a salir totalmente renovado con una comprensión y revelación de lo que es el hablar en fe. Leemos, dice 2 de Corintios 4:13, escrito está, creí, por eso hablé, dice el apóstol Pablo. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos, por eso hablamos. Repito, escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Disponga su corazón, mi querido hermano, tu vida, sabes, es la suma de las palabras que salen de tu boca. Tu vida es el resultado de las declaraciones que tú constantemente haces. En otras palabras, tú te convertirás en lo que crees. Tú no puedes esperar otra vida que la vida que tú hablas. No hay nada tan poderoso como las palabras que salen de nuestras bocas, de nuestros labios. A Moisés Dios le dijo que no importaba que tuviera el mar por delante, que solo debía hablar y así podría caminar por lo seco. Solamente di la palabra. Cada vez que los discípulos pidieron al Señor que les aumentara la fe, fíjese, Él no les enseñó fórmulas mágicas o mitos raros. Simplemente les enseñó a confesar la palabra. Ni usted ni yo podríamos decir al Señor, Señor, dame fe. Porque estamos diciendo, no estoy creyendo, hay una actitud incrédula. Lo que sí debemos de decir es comenzar a hablar fe, porque la fe viene cuando tú hablas fe. Las cosas suceden cuando tú llamas las cosas que no son como si fueran. Entonces necesitamos confesar la palabra, porque al confesarla, esto produce fe en nuestros corazones. El Señor decía, si quieren fe, entonces hablen al monte, y el monte se va a echar a la mar. Si quieren fe, entonces hablen al sicómoro, al árbol, y entonces, ¿cierto? La fe va a actuar en lo que tú digas. Simplemente Jesús decía, activen la fe hablando fe. Diga, yo voy a activar la fe hablando fe. Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él no responde a patrones físicos. Dios habita en el mundo espiritual. Dios es espíritu. Por eso en San Juan capítulo 4 verso 24 dice que Dios es espíritu y quienes le adoran deben de adorarle, ¿de qué forma? En espíritu y en verdad. Ahora, debido a que Dios es espíritu, Él necesitó incorporarse, diga la palabra incorporarse. Él necesitó incorporarse para que pudiéramos conocerlo. Dios, siendo espíritu, de alguna manera quería darse a expresar, darse a conocer. Y la manera que Él usó, lo hizo a través de incorporarse. En el comienzo de la creación, Dios se incorporó en su palabra. Fíjese, ¿qué significa incorporarse? Sencillamente adquirir un cuerpo. Así que Dios en el principio lo hizo de esta manera. Él se incorporó en la palabra. Y allí en Génesis capítulo 1, verso 3, vemos lo primero que Dios dice, la primera declaración, y Dios dice, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y de esa manera Él se incorporó.
fue un dabar. La palabra dabar significa que lo que se está diciendo es lo mismo de aquel que lo está declarando, tiene la misma esencia. Dios se incorporó en la palabra para que de esa manera pudiera ser conocido. No podríamos conocer a Dios si no tuviéramos la palabra. Por eso que decimos que Dios y su palabra es una misma cosa. Entonces ahí vemos que Dios se incorporó 4000 años antes de la encarnación del Señor Jesucristo. Sea la luz, y la luz llegó a existir. En otras palabras, Dios se incorporó en su palabra. La palabra de Dios hablando es Dios hablando y es Dios mismo. La palabra de Dios es como su autor. Es eterna, es invariable, es viviente y es poderosa. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo visible, fue sacado, provino de lo que no se ve. Salmo 33, verso del 6 al 9, dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él que hizo, habló, y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una segunda incorporación de Dios. La primera es que Él se incorporó en un comienzo en la creación, en la mañana, cuando Él dijo: sea la luz, e irrumpió la luz y separó las tinieblas. Y Él se dio a conocer a través de la palabra. Pero hay una segunda incorporación de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos a Dios incorporándose en la palabra cuando dijo: sea la luz. 4000 años más tarde, la palabra o verbo se encarnó en una persona llamada Jesucristo, el verbo de Dios. Por eso que dice en San Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es ese verbo? La palabra de Dios. Ahora, formando parte del cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios. El verbo es la incorporación de Dios. Su palabra es el único conocimiento verdadero. Por eso que Jesús dijo: ustedes van a conocer la verdad, y esa verdad les va a hacer libre de la ignorancia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjese que Jesús no era un filósofo en busca de la verdad. Él es la verdad. Tampoco era un místico. Él es la realidad. Él no era un reformador. Él es el creador, el restaurador. Él no fue un visionario, mis queridos hermanos. Él es luz, la luz del mundo. Nunca razonó. Él sabía y conocía todas las cosas. Él es Dios. Por eso que en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y más adelante la Biblia dice que la luz de los hombres es Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará más en tinieblas. Jesús dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto, y ese maná lo sustentó por más de 40 años. Pero Jesús dijo: yo quiero revelarles algo más profundo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Soy la palabra viva que vino a esta tierra. Y cuando los discípulos escucharon eso, y Jesús dijo: si ustedes quieren tener parte de mí, entonces tienen que comer mi palabra, porque yo soy el verdadero maná que me he dado a conocer de esta manera. Y muchos de ellos no entendieron esta palabra. Alguien dijo que somos lo que comemos. Hay una connotación negativa como positiva, porque cuando hacemos malas declaraciones, alguien dice: te vas a comer lo que dijiste. De alguna manera expresamos lo que comemos, lo que estamos, ¿cierto?, trayendo a nuestras vidas. Y fíjate que esa gente no entendió, los discípulos no entendieron. Porque dice que muchos de ellos, desde ese momento, cuando Jesús dice que no come de mí y bebe de mí, entonces no tendrá parte de mí. Y dice en San Juan 6:66, curiosamente, 6:66, que desde ese momento, dice, muchos
de los que le seguían, de las multitudes, volvieron atrás. Y cuando Jesús ve eso, se dirige ahora a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y sabes, aquí tenemos a Pedro, que hace una declaración tan tremenda que dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, lo que cada uno ha recibido, lo que se ha impartido tu espíritu, son palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Ellas vivifican, ellas restauran, ella te da la luz, ella te santifica. Dice que su palabra es verdad, somos santificados en su verdad. La palabra de Dios transforma nuestros corazones, porque la palabra es Dios, se incorporó en la palabra, se hizo carne. Y cuando tomamos de Él, es como lo que decían sus discípulos, de Él tomamos gracia sobre gracia. Necesitamos nosotros tener la palabra de Dios incorporada a nuestro espíritu y que ella se haga parte de nuestra vida, el rema de Dios, que se incorpore en nuestras vidas. Conocer su palabra es conocerlo a Él. La gente que permanece a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas y problemas, son aquellos que han logrado conocerle a Él. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras y a ustedes les parece que ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Se lo estaba diciendo a los fariseos, a los entendidos, entre comillas, en sus días. Esta era una confrontación que tuvo Jesús con los fariseos, porque ellos cambiaron la persona de Jesús por la doctrina. Escúcheme bien, importante esto. No nos sirve de mucho si tenemos una doctrina correcta, pero tenemos un estilo de vida imperfecta. No nos sirve de mucho tener mucho conocimiento si ese conocimiento no se transforma en una obediencia en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve saber la perfecta ley y no hacerla? Podemos tener una doctrina correcta, pero no así una vida perfecta. Necesitamos creer en las Escrituras, creer en la palabra, porque creer en la palabra es Dios mismo. Cuando yo digo creo en Dios, pero también le creo a Dios. Y comienzo a vivir esa palabra, a hacer esa palabra, porque la palabra está en mí. Jesucristo es el verbo de Dios que se ha dado a conocer. Pero para ello necesito hacer vida a la palabra. Y la manera en que hago vida a la palabra en mí es cuando yo me someto a esa palabra y obedezco esa palabra. Amén. Entonces muchos sabemos que tenemos que buscar el reino de Dios en primer lugar. Pero Señor, no tengo tiempo para ti. Hay una incoherencia. Señor, yo sé que tú mereces ser amado y que el primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero pareciera que no fuera así, porque cuando Dios requiere de nosotros, entonces bajamos las normas de consagración, de servicio, y hay una dicotomía. Digo que amo a Dios, pero no se me ve. Los judíos tenían una doctrina perfecta, pero tenían una vida que no honraba a Dios. Por eso que Jesús les decía: ustedes simplemente tienen una apariencia de piedad, pero no viven de acuerdo a esa piedad. La tercera incorporación de Dios es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo. Esa es la tercera incorporación. La primera incorporación es que Dios se incorpora a través de su palabra, sea la luz, y ahí comienza Dios a actuar, a darse a conocer. La segunda incorporación es que viene el Hijo de Dios, el Verbo, y se hace carne y habita entre nosotros. Pero hay una tercera incorporación, es que Dios se incorpora como Dios a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Leemos en Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Y aquí yo me quiero detener un poquito más en esta tercera expresión de Dios. Efesios 1, verso 22 y verso 23. Dice: Dios sometió todas las cosas
al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, es el cuerpo de Cristo, destinada a expresarle y a manifestarle en el mundo. Para eso estamos aquí en la tierra, para expresarle a Él. Fíjese, el apóstol Pablo hace una sorprendente declaración en el libro de Romanos. Y él dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti. ¿En qué lugar? En tu boca y en tu corazón. Diga, está en mi corazón, pero también está en mi boca. Por eso que el Señor dice que necesitamos confesarle con nuestros labios y creerle con nuestro corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en ti que Él fue levantado entre los muertos, dice, serás salvo. Escúcheme, a veces pensamos que este texto es únicamente para los inconversos y lo usamos mucho para la gente que no conoce a Cristo, y está bien, pero esta palabra también es para nosotros, porque está hablando de salvación, y la salvación involucra todo tu ser: sanidad, restauración, santificación, paz, fortaleza. Si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón, cerca de ti está la palabra de fe. No está muy lejos. Lo que está diciendo el apóstol es que no está ni en el abismo, ni tampoco en el cielo. Está en tu corazón y está en tu boca. Él está diciendo que esta palabra de fe es la que tú confiesas, es la que tú estás declarando día a día. Por eso que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él dice, yo llenaré tu boca. Habla porque yo llenaré tu boca. Pero cuando dice llenar tu boca, está hablando de tu espíritu, que tú tienes que alimentarte de esta palabra de Dios mismo, y que tienes que confesarla, declararla, para que ella se haga vida en ti. De otra manera no sería. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros confesamos la palabra de Cristo, entonces Cristo viene y se hace presente. Cristo mismo, cuando tú hablas la palabra en fe, es Dios mismo actuando. Es que Él se hace presente en la necesidad. Cuando tú sueltes una palabra de fe, es Dios obrando. Amén. Por eso que Él dice que las obras que Él hizo, mayores nosotros haremos, porque Dios a través de su palabra lo estará haciendo, pero somos nosotros quienes tenemos que declarar la palabra. Romanos 10, verso 14, dice, pero ¿cómo, dice, la gente va a creer en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo la gente va a invocar su nombre? ¿Cómo la gente va a acudir a Jesús sin haber quien les predique? Eso significa que la predicación conduce a que la gente pueda oír. Y cuando la gente oye, entonces esto conduce a la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, Cristo mismo expresándose, impartiéndose en la vida de las personas. La palabra que nosotros pronunciamos se convierte en el vehículo en que Jesús viaja al lugar de la necesidad. Por el contrario, si nosotros confesamos incredulidad, pesimismo, negativismo, traemos literalmente el poder de las tinieblas sobre nuestras circunstancias. Por eso es que es tan importante lo que decimos. Por eso es que el Señor dice que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Usa bien, le dijo el apóstol Pablo, la palabra de verdad. A veces el gran problema es que hablamos lo que no tenemos que hablar. ¿No te ha pasado así? Dijiste algo y lo dijiste, y después que viste lo que había cierto declarado, dijiste, ¿cómo? ¿Pero qué lo dije? Y ya la palabra fue soltada.
Y es muy difícil a veces tratar de recuperarla. Hay personas que le encanta hablar cuando están mal. Y hablan más de la cuenta, por supuesto. Hablan más de lo malo que de lo bueno. ¿Cómo es posible? El Señor dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Nosotros tenemos una única fuente. Y es la fuente de Dios. Estamos conectados al Espíritu. Estamos conectados a la vida de Dios. Y de nuestros labios debe de salir bendición. Debe de salir el bien. Por eso que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de tus palabras. Y dice, quien la ama comerá de sus frutos. Una vez más, tú eres lo que comes. Entonces, si tú amas la vida, hablas bendición, hablas el bien, eso es lo que vas a convertirte, en eso te convertirás. Por eso que necesitamos cada día que despertemos, decir: el Señor me ha bendecido, estoy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, estoy saludable, soy más que vencedor, el Señor está por mí, pues ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Necesitamos declarar, confesar la palabra, porque esa palabra se hace vida en nuestros corazones. Amén. Por si no lo sabe, todo lo que te rodea te oye. Hoy no necesitamos mucha, tal vez, capacidad de audición para saber a veces el corazón de las personas. Simplemente detente a escuchar a alguien por unos 5 minutos. Necesitamos declarar bien. Todo lo que tú hablas se oye. No existe nada sordo. Alguien dijo dice que un pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo visible en los cielos. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios. No existe nada sordo en este mundo. Por eso Dios, ante el caos y la crisis, habló trayendo orden y belleza. En el principio dice que había un desorden, un caos. Es por eso que el Señor puso orden y dijo: sea la luz. O sea, Dios, a través de su palabra, trajo el orden en medio del caos, en medio del desorden. Él trajo el reino, el orden de Dios sobre aquello. Adán fue como Dios, porque al hablarle a los animales trajo un orden. Y él comenzó a nombrar a los animales y trajo en sí un orden a la creación. El hombre estaba reflejando la imagen de Dios cuando hablaba al caos y creaba el orden. Dios habló al caos y creó vida y orden. Es decir, que Dios, para llevar al mundo, escúchame bien, del caos al orden, trajo luz a través de su palabra. Cada vez que tenemos declaraciones de fe, nosotros estamos trayendo luz. Y las tinieblas tienen que retroceder. Y el mal tiene que retroceder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si comenzamos a inseminar con la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra economía, entonces van a haber cambios en nuestras vidas, hermanos. El hombre es creado a la imagen de Dios y parte de su responsabilidad es hablarle al caos y crear vida y orden. Necesitamos incorporar justicia, porque Dios dice que puso a el cuerpo como cabeza para que comencemos a ordenar aquí en esta tierra. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto para hacer luz y sal en esta tierra. Dios ha puesto a la iglesia como la autoridad máxima en esta tierra. Y somos responsables de lo que estamos hablando, lo que estamos declarando, lo que sale de nuestro corazón por nuestros labios. Somos responsables de hablarle al caos y crear vida y orden. Para mí, esto significa que cuando la vida es caótica, entonces es cuando yo necesito hablar fe. Cuando estamos en problemas, en circunstancias adversas, allí tú necesitas traer orden. La palabra de Dios. Necesito decir algo, necesito hacer algo, necesito involucrarme. Es cuando yo digo, necesito permanecer en la fe de Dios y no permanecer en silencio.
Escúcheme, a veces nosotros hablamos mal y este es un problema y hablamos más de la cuenta. Y cuando comenzamos a añadir la crítica, la murmuración, por supuesto, esto no pertenece al espíritu. Pero también hay un problema cuando guardamos silencio, porque usted y yo hemos sido puestos aquí como autoridad de parte de Dios. Es la autoridad legítima. Fíjese que hubieron consecuencias cuando los hombres de Dios guardaron silencio. Y ahí tú te encuentras con un Adán responsable de guardar silencio cuando tenía que haberse puesto en autoridad. Cuando Eva estaba siendo incitada a desobedecer a Dios por la serpiente, por Satanás mismo. Y aquí vemos el gran problema. Adán guardó silencio. ¿Dónde estaba Adán? Adán estaba precisamente al lado de Eva, porque dice que en el momento que comió le dio a su marido. Pero ¿por qué Adán no reprendió a Satanás? ¿Por qué no llamó para un lado a Eva diciendo: Dios nos dijo que de todo árbol podríamos comer, de todo fruto del árbol, y de este no? ¿Por qué? El problema es que Adán guardó silencio. Y ese silencio provocó un desastre en toda la humanidad. Así, de serio, es cuando no tomamos la autoridad frente al caos, frente a la tentación, frente a la crisis, frente al pesimismo. Hermanos, esto es serio, porque tú te encuentras con Abraham en un momento que él guardó silencio cuando él tenía que hablar con su esposa Sara, cuando ella le sugirió: parece que Dios está tardando con su promesa. ¿Por qué no te allegas a mi sierva Agar, a ver si de ella nace la descendencia? Pero ¿qué le había dicho Dios? De ti me nacerá descendencia. Y ella comenzó de alguna manera a ayudar a Dios, pero el problema es que Abraham guardó silencio. De hecho, aprobó la sugerencia de su esposa. Y por ese error, por ese desenfoque de lo que Dios había dicho, es que tenemos el problema hasta el día de hoy, o lo tienen ellos, israelitas árabes. Es un problema que nace de ahí. Le nació Ismael, y Ismael es un dolor de cabeza para el pueblo de Israel, porque Abraham guardó silencio. Hermanos, vemos en la vida de Lot otro ejemplo, que él fue un hombre de actitud pasiva y callada, que él no asumió la responsabilidad de autoridad dentro de su casa, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que dice que Lot afligía su corazón cuando veía, dice, la ciudad entregada, dice, a la inmoralidad, al pecado. Afligía su corazón, pero la pregunta es: ¿por qué no salió de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, si veía toda la maldad? Seguramente que Lot guardaba silencio porque a su esposa le encantaba esa ciudad, al punto que cuando los ángeles lo sacaron de Sodoma, ella volteó a mirar. Tenía una ligadura con Sodoma, con el pecado, con la corrupción, y Lot guardó silencio. Y esto se vio también en consecuencias luego que se ve que él había perdido la autoridad. Él guardaba silencio, no tomó la autoridad, cedió la autoridad. Cuando callamos, cuando la iglesia guarda silencio, cuando tú no tienes la palabra de autoridad en tu casa, entonces hay un desorden, hay un caos. Cuando tú no pones orden en tus hijos, cuando hay un desorden en la economía, entonces hay un desastre. Ahí tú lo ves en las hijas de Lot. Más adelante fue el primer incesto que ellos cometieron con su padre, porque seguramente que Lot tenía una actitud pasiva y callada. Él había dejado la autoridad, había un matriarcado, al punto que las hijas recibieron ese tipo de espíritu de su madre. Cuando guardamos silencio es un problema, hay efectos, y tú lo ves en la vida de Isaac. Dios le había dicho, ¿qué le había dicho? Que dice que el mayor iba a servir al menor. Habían escuchado la palabra de Dios, la promesa de Dios sobre sus hijos. Pero ¿por qué Isaac no mantuvo esa palabra diciéndoles: Dios dijo esto, así que Jacob, tú eres quien va a recibir la herencia de la primogenitura? Guardó silencio, al punto que en un momento vio un caos en que bendijo a uno sin saber que era su hijo Jacob,
y después no halló cómo retractarse. O sea, Dios tuvo que, de alguna manera, resolver el caos que él produjo por causa de su silencio. ¿En qué cosa estamos guardando silencio? Cuando deberíamos de incorporar el reino de Dios, la justicia de Dios, a través de nuestra fe, a través de lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, entonces yo comienzo a ser portador de esa verdad dentro de mi vida, dentro de mi casa, dentro de mi familia. Necesito establecer la palabra como un fundamento firme. ¿Qué estamos hablando y de qué estamos callando? Porque a veces no hablamos bien, pero a veces callamos, y a veces el silencio es peor que lo mal que hablamos. Necesitamos corregir nuestro hablar, pero para eso necesitamos tener la vida de Cristo, ser obedientes a Él, porque no me sirve una doctrina perfecta si soy un desobediente, si no creo su palabra. Hay una dicotomía: digo pero no vivo. ¿Amén? ¿O amén? ¿Cuáles son sus acciones o inactividades? Cuando la vida se le presenta como